Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por esas palabras y pensaba qué significaba ese saludo. El ángel le dice: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso ha de nacer santo y se llamará Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. La santidad ante los grandes momentos de la historia de una persona. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 20 de diciembre, año 2023. Nos ubicamos en el quinto día de preparación para el nacimiento de Jesús el Salvador. Nuestro santo, Santo Domingo de Silos, es un abad, y este abad es de origen español y pertenece a la orden de San Benito. La orden de San Benito es una orden Ordo Sancti Beniti, es una orden religiosa católica que está dedicada a la contemplación. Está fundada por Benito de Nursia, que es un italiano que dio las reglas y los principios para fundar la abadía de Montecassino. Eso sucede en el siglo VI de la historia, donde aparece este hombre maravilloso y funda esa orden de estilo contemplativo, San Benito. A esa orden pertenece nuestro santo de hoy, que está un poquito más adelante porque nace en el año 1000 de la historia. Este santo está en La Rioja, España, y nace alrededor del año 1000. Se destaca por la sabiduría, porque es una persona sabia, una persona contemplativa. También se hizo famoso porque manejaba muy bien la Sagrada Escritura, y hay un detalle que llama la atención: solo es posible interpretar la Sagrada Escritura ampliamente quien se deja guiar por el Espíritu Santo. Ese es el detalle del santo. Llegó a ser prior para organizar todo lo que tenía que ver con ese monasterio. Lo restauró físicamente y restauró toda la vida de los monjes que se encontraban allí, y los defendió ante el poder del rey de Navarra, que se llenó de indignación y desterró al abad Domingo al enterarse de que el rey Fernando I de Castilla lo mandó a llamar para confiarle el monasterio de Silos, ubicado en un lugar apartado. La envidia crea muchas rivalidades en las personas. Santo Domingo de Silos, un gran abad del año 1000 que reconstruyó la vida contemplativa, la vida para alabar y bendecir el nombre de Dios.
La santidad. La santidad frente a los grandes momentos de la vida de una persona. Es muy fácil probar el tema de hoy y decir cómo la santidad antecede, está ahí presente y se mueve ante los grandes acontecimientos de las personas. Por ejemplo, la santidad que se impone cuando una persona comienza a vivir una vida más organizada, una vida que apunta a la perfección, una vida que busca siempre el bien, que dice siempre la verdad. Entonces, ese es el tema de hoy. Tratar de descubrir un ejemplo que trae la Biblia de una jovencita que fue concebida sin pecado original y que esta jovencita conservó muy bien esa primera santidad y esa primera santidad que le regaló Dios al permitir que naciera sin pecado, que fuera visitada por un arcángel y que esta jovencita dijera: yo no entiendo lo que está pasando. Y le dice: no, tranquila, que el ángel de Dios le explicará, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y ese hijo que vas a tener se llamará el Hijo de Dios. La jovencita se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos una santidad que acompaña a la persona, antecede a los grandes momentos, está en las grandes definiciones de la vida de las personas. Es el reto que tiene cada persona y el mayor ejemplo se llama la Santísima Virgen María. La santidad de la Virgen María ocupa un lugar privilegiado en la mente y en el corazón de Dios. Desde su misma concepción ya Dios se fija en ella, la elige para que en el futuro sea la madre de su Hijo. Dispone un camino perfecto de santidad para quien va a ser el modelo de madre, de esposa, de creyente, de persona virtuosa, de corredentora, de madre de la iglesia. Ahí tenemos la primera idea, cómo la santidad es importante, que acompaña a la persona para que la persona cumpla muy bien la misión. Y la santidad es aquella persona que todos los días hace la voluntad de Dios. Ahí tenemos a la Virgen. Paso número 1, es un privilegio en la mente y en el corazón de Dios darle esa misión a María Santísima. Paso número 2, la Virgen María tiene una antesala histórica. Hay que estudiarla desde el libro del Génesis en la Biblia, que es el primer libro que tiene una Biblia. ¿Está en el Evangelio de Lucas? Sí. ¿Está nombrada por allá en el siglo VIII en la profecía de Isaías al norte de Israel? Sí. Pero hay que empezar en el libro del Génesis, que es el libro de la creación. Y allí en el libro del Génesis, en ese capítulo 3 al capítulo 15, se adelanta a lo que va a ser la misión de la Virgen María. Y este libro habla de la nueva Eva que aplastará la cabeza de la serpiente y dará origen al nuevo tiempo del reino de Dios con el nacimiento del Mesías. Entonces empiezan ahí hablando de la nueva Eva, dice el libro del Génesis. La nueva realidad que Dios quiere de la humanidad es la conversión de nosotros. Es el proceso que se desarrolla desde los parámetros del sacrificio, el trabajo, la dedicación, la perseverancia. Se trata entonces siempre de hacer la voluntad de Dios. Paso número 2, tiene una antesala histórica. Paso número 3, la Virgen Santísima toma un eje y se llama la fe. Tiene una fe ejemplar. Y yo creo que debemos hacer énfasis en esa parte, que la Virgen María tiene una fe ejemplar. Tener fe, pues la tiene todo el mundo. Es una palabra, es un monólogo que lo utilizan cantidades, millones de personas. Sí, yo tengo fe, sí, yo creo, sí, yo creo. Todos dicen lo mismo, pero se comportan diferente. Entonces no funciona la cosa. La cosa no funciona. El punto no es decir yo tengo fe.
El punto no es decir yo asisto a cosas religiosas. El punto no es decir yo tengo libros para rezar. El punto es imitar a la Virgen María en su fe. La fe fue ejemplar. Ahí es donde funciona la fe. De cualquier religión, de cualquier cosa que se quiera hablar, la fe tiene que ser ejemplar. Tiene que ser obligatoriamente eso. No existe una criatura que se compare a la fe de la madre, ya que su vida requirió su corazón de una fe heroica, de poder responder al misterio y a la misión que se le encomendó. Entonces vamos por el Evangelio de San Lucas, que sí nos va a contar cómo va corriendo la fe de la Santísima Virgen María, que se mueve en el ambiente de la fe. María Santísima se deja guiar por la fe y se convierte en un ejemplo para la comunidad. Acepta por fe el misterio que Dios y la misión que Dios le encomienda. María Santísima escucha plenamente la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, guarda en el corazón la palabra de Dios, da fruto en la palabra de Dios. Oigan, esa es una persona de fe. María escucha, acoge, medita, practica y da fruto como una persona de fe. Esa palabra que requiere fe, disponibilidad y humildad es aceptada como se deben acoger las cosas de Dios. En María se reconocen las palabras de su Hijo Jesús. Bienaventurados los que escuchen la palabra de Dios y la cumplan. Con eso sería suficiente como a hacer eco de ese llamado de Jesucristo. Bienaventurada la persona que escuche la palabra de Dios y la cumpla. Ese tendrá el mérito, ese tendrá la misión, ese llegará a una perfección muy buena. Terminamos con el quinto día de preparación para la novena de Aguinaldos con nuestro temita de sinodalidad. El Papa Francisco, quinto día de preparación, medio minutico. Dice el Papa Francisco, hablando de una iglesia sinodal, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la gracia y la fuerza santificadora del Espíritu Santo para que puedan evangelizar. En todos los bautizados, así que no debería haber diferencia, ni riñas, ni peleas, ni discordias entre los bautizados. No deberían existir mejores bautizados y peores bautizados. No debería existir eso tan feo, usted no sirve, pero usted sí sirve, como clasificar la gente. El Papa dice todo lo contrario, todos los que son bautizados desde el primero hasta el último, hay que respetarlos en la iglesia, hasta la persona más pobre, más humilde y más sencilla que vaya a la parroquia, desde esa persona hay que respetarlos a todos los bautizados. En ellos está la fuerza santificadora del Espíritu de Dios que los impulsa a evangelizar. Ese es el mensaje del Papa en este quinto día de sinodalidad de la novena de Aguinaldos, de preparación para el nacimiento de Jesús el Salvador. La santidad precede, acompaña y se mueve en la vida de cada persona. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.